Bienvenidos a Electrónica Digital. Hoy vamos a ver contadores. Terminamos de ver el 5.5 y ahora voy a ver contadores. A lo mejor alguien dirá que por qué vamos a ver contadores ahorita, por qué no ver la otra parte de la circuitería y luego ya ver flip-flops y después ver contadores en el orden que debería ser. Sin embargo, hago esta parte, digámoslo así, de ver el 5.5 y después los contadores como una forma de hacer que las personas se interesen en lo que es la electrónica digital, porque si veo nada más puras compuertas o la electrónica digital tal cual como son los circuitos secuenciales y vamos avanzando en ese tema, a veces las personas se desesperan y no le ven mucho interés a esta parte, entonces creo yo que hacer algo con los contadores antes de que los veamos cómo funcionan y cómo se hacen, pues nos permite divertirnos un poco con la electrónica y para las personas que quisieran interesarse en esta área, pues vean que también hay cosas que hacer y que no todo es, digámoslo así, estar aburrido al principio y que podamos tener un poquito de diversión con estos circuitos. Realmente aquí lo único que hago es ver el funcionamiento de los circuitos integrados tal cuales, ya los hace el fabricante, nosotros los vemos, los ponemos a trabajar, vemos que haga algo y es una forma de meternos a este mundo. Después de ver un poco de esto, ya vuelvo otra vez a lo que son los circuitos secuenciales, para ir conociendo más otro tipo de electrónica, realmente ahora sí la electrónica que va dentro de las computadoras, dentro de los microcontroladores, dentro de los procesadores y ya ver a detalle esos puntos más serios. Inclusive los contadores pues obviamente están fabricados con circuitos digitales secuenciales, como son los flip-flops, y tenemos convertidores, unidad de almacenamiento, unidad de procesamiento, infinidad de circuitos o mucha electrónica que utiliza la electrónica digital como su construcción fundamental, no más que ya solamente vemos su aplicación. Estos contadores pues también tienen esa parte, están hechos con circuitos secuenciales que vamos a ver o que voy a ver más adelante. Ahorita por lo pronto vamos a estar viendo el tema ahorita es ver contadores y luego ver decodificadores, ver display de 7 segmentos, hacer un proyecto con esto que sería un reloj y ya después ya entro otra vez a los temas de circuitos secuenciales. Ok, vamos a ver ahorita el contador de décadas 7490. Este chip es un contador que cuenta del 0 al 9, por eso se llama de décadas. ¿Qué son los contadores? Pues los contadores son circuitos electrónicos que cuando se les aplica una señal de reloj, como le va a hacer el 5.5, con el 5.5 vamos a utilizarlo para aplicar esta señal de reloj, pero pues la señal de reloj puede venir de cualquier otro circuito, no necesariamente de un 5.5, siempre y cuando cumpla con los requisitos de este circuito. Cuando les aplica una señal de reloj, cambian de estado sus salidas se incrementan o decrementan, o sea, la cuenta binaria puede incrementarse o decrementarse dependiendo del tipo de contador. Si es un contador que cuenta solamente hacia arriba o un contador que cuenta hacia abajo, o hay contadores que cuentan hacia arriba o hacia abajo, ya eso depende del contador que estemos utilizando. Estos contadores están construidos con circuitos secuenciales, específicamente con flip-flops. Los flip-flops los voy a ver más adelante. Cuando veamos circuitos secuenciales, vamos a ver los flip-flops. Y luego, con esos flip-flops, vamos a construir contadores para que veamos realmente pues, cómo se hacen estos. Ok, volviendo al 7490, las especificaciones que tiene el fabricante son una potencia máxima de 145 miliwatts, una frecuencia máxima de operación de 42 MHz, o sea, que la frecuencia de reloj no puede ser mayor de 42 MHz, no puede contar más rápido que esto. Su voltaje de operación de corriente directa son de 5 volts, su voltaje máximo que le puede entrar son 5.5 y su temperatura de operación son de 0 a 70 grados centígrados. Eso es básicamente lo que tenemos que conocer del contador para poderlo utilizar. Aquí tenemos su diagrama, es un circuito de 14 pines. Lo podemos encontrar en muchos encapsulados, en montaje superficial o en deep, o sea, con patas, para que la mayoría de nosotros para poder utilizar, pues los necesitamos que comprar con patas para que podamos usarlo. Ok, estas patitas que tiene el 7490 están catalogadas de la siguiente manera. La 1 se llama entrada B, la 2 se llama receta 01, la 3 receta 02, la 4 es no conexión, voy a ponerse aquí como quiera, aquí que NC
es igual a no conexión. Para que lo tengan ahí, eso en la mente, ahí no conexión, quiere decir que esa no conecta nada internamente, entonces no necesitamos conectarle nada. La 5 es BCC, la 6 receta 9 2 y la 7 receta 9 1. Aquí me equivoqué. O es al revés, déjenme ver porque igual me equivoqué. Es al revés. Esta es la 2 y esta es la 1. Ok, receta 9.1, receta 9.2. La 8 es QC, la 9 es QB, la 10 es GND, la 11 es QD, la 12 es QA, la 13 es no conexión y la 14 es la entrada A. Ok, aquí la parte importante que hay que saber es que las salidas de los contadores se nombran con Q, se pueden llamar, como está aquí, QA, QB, QC, QD, y el fabricante siempre nos va a dar una tabla de cómo cambian estas salidas, cómo van a estar los valores cambiando para saber cuál es el de mayor peso y cuál es el de menor peso. Normalmente QA es el de menor peso y QD es el de mayor peso. Entonces el menor peso es el que vale menos, mayor peso es el que vale más, como en cualquier cuenta o en cualquier número que tengamos nosotros. Nos dan la tabla de funciones y nos dice que cuando cuenta del 0 al 9, por eso se llama contador de décadas o contador BCD también le llaman, que es decimal codificado en binario, del 0 al 9. Entonces tenemos aquí, obviamente, el 0, este es el valor del 0, este es el valor del 1, el del 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Si se acuerdan, estos valores son los mismos que usábamos en las tablas de verdad cuando veíamos las combinaciones de las posibles combinaciones que pueden tener las entradas. Pues quiere decir que son los números binarios. Aquí tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Ok, ¿cómo lo podemos interpretar? Pues más adelante les voy a enseñar cómo convertir de binario a decimal para poder saber hacer las conversiones con los números. Ahorita no es necesario que se lo sepan, solamente que sepan que así es como salen los números y alguien pues ya podrá saber cómo se hace la conversión, pero sin embargo ahorita no los voy a ver cómo hacer la conversión. Más adelante les voy a enseñar a convertir de binario a decimal, decimal a hexadecimal, y etcétera, para que podamos entender cómo funciona. Luego tenemos otra tabla, esta que se llama tabla de función, contar, restablecer. Esta tabla es la importante para hacerlo funcionar. Aquí, en esta parte de aquí, esto es como va a contar cuando esté contando. Pero para que cuente necesitamos ciertas condiciones y esa es la tabla que nos da la tabla de función que se llama contar, restablecer. Esta es la tabla de la cuenta y esta es la que me dice cómo tengo que configurar el chip para que pueda contar. Si no lo hago esta conexión, pues no podrá contar adecuadamente. Aquí tenemos que dice, si yo tengo receta 0 en 1, receta 0, 2 en 1, receta 9 en 1 en 0 y receta 9 en 2, aquí una X, esta X significa no importa, no se toma en cuenta, o sea, no importa si aquí tiene un 1 o un 0, o sea, no importa que tenga, el valor de las salidas es 0. Entonces, aquí me faltó ponerle, estas son las salidas, estas son las entradas. ¿Ok? Entonces, si el valor de R01 es un 1, el valor de R02 es un 1, no importa qué pongamos en R91 y no importa qué pongamos en y un 0 en R92, la salida también me da en 0. No importando que tenga en R01 y en R02 y que mientras tenga R9 en 1 y R9 en 2, la salida estará en 9. 1, 0, 0, 1 es el valor que tendrá de estas salidas. Cualquier otra combinación que tenga, mientras tenga R9 en 0, R02, perdón, en 0 y R92 en 0, cuenta. Si tengo R0 en 1, R01 en 0, R02 no me importa, R91 en 0 y R92 no me importa, cuenta. Entonces aquí ustedes pueden ver, mientras tengamos de este lado y de este lado un 0, o sea, en R0
1 en RC, o en R02 y en R91 y en R92 tengamos un 0, el chip va a contar. Entonces solamente cambia en estos cuando estas entradas, las dos, están en un valor y obviamente las otras dos en otro valor, pero mientras estén en 1, no importando en qué valor estén las otras, resetea 0. Aquí el ejemplo se hizo para que lo entendamos bien, pero si ustedes lo pueden ver aquí al último, estando estas dos en 1, no importando, o sí importa realmente qué valor tenga R09 esté en 0 y R9 esté, no importando en qué esté, nos va a dar 0. Entonces, aquí lo importante es que mientras una de estas terminales esté en 0, cuando estos están en 1, se resetea 0 el contador. Cuando las entradas están en 1, no importando en qué estén aquí, aquí fíjense bien lo que quiere decir, que si yo tengo R9, R0 en 1, R01 en 1 y R02 en 1, y estas dos están en 1, se va a resetear a 9. Entonces, estas son de mayor prioridad que estas. Si estas dos están en 1, se resetean 9. Entonces, si estas dos están en 1, necesitamos que una de estas dos esté en 0 para que se resete a 0. Esas son las condiciones para que el chip trabaje y tenemos que hacer esas condiciones para poderlo hacer trabajar. Y cualquier otra combinación, o sea, mientras tengan en 0 en las dos, en cualquiera de las dos, el dispositivo va a contar. Algo aquí que me dice el fabricante, dice, nota, QA se debe conectar a la entrada B, o sea, QA se debe conectar a la entrada B para que cuente en BCD. ¿Por qué? Este contador trae dos modos de operación, uno que es el BCD y otro que se llama biquinario, que nosotros no vamos a ver ni utilizamos. Es un código viejo, o para mí es viejo, yo nunca lo vi. Para ustedes sí, yo lo más viejo. Entonces, tenemos que hacer esta conexión para que funcione. Ok, ahora vamos a hacer un circuito en el laboratorio de ver cómo funciona, pero sin embargo quiero primero ejemplificarlo aquí para que ustedes lo puedan ver. Entonces permítanme dibujarlo, el circuito, para ver cómo lo vamos a conectar para que trabaje. Muy bien, pues ya dibujé el circuito 7490, así lo conectaríamos para que funcione. Aquí donde dice reloj irían los pulsos que vendrían del 5.5, por ejemplo, que entran al reloj A, y QA, si ven aquí, se conecta también a el reloj B o a la entrada B para que pueda contar en BCD, y este sería el diagrama que tendríamos: BCC, la 5 lo contamos a BCC, la 10 a GND, las entradas de receta 0 y receta 9 las conectamos a tierra y conectaríamos esta parte de aquí. Cuando el circuito arranca, va a empezar en un número. Normalmente este circuito se supone que está diseñado para que empiece en 9. Está diseñado de esa forma para que arranque 9. Pero si queremos que arranque en algún otro número, pues en este caso el 0, pues tendremos que hacer una construcción ahí de un arreglo para que el circuito podamos garantizar que inicie en 0. Esto lo voy a ver en el laboratorio cuando hagamos la práctica con el contador. Les muestro cómo podemos hacer ese arreglo para que funcione y ahí se los menciono. Esta parte ahorita no la quiero poner aquí para que no meter ruido en lo que quiero explicar. Entonces la conexión que haríamos sería como está aquí. No están ordenadas las entradas, las puse de esa forma para esquematizarlo en un diagrama esquemático. Pues los números no se ponen exactamente como ven en el chip, sino se ponen como mejor convenga para la representación del esquemático. Nada más se enumeran obviamente el número de terminales o el número de patas que se está utilizando. Entonces aquí ya tenemos estas patitas puestas aquí y vamos a conectar a través de resistencias a estos LED, que pueden ser de cualquier color, y las resistencias pues obviamente van a depender de la iluminación que queramos, pero estaríamos creyendo que R1 igual a R2, igual a R3, igual a R4, y estaríamos pensando en una resistencia de 330 ohms, y los LED pues podrían ser de cualquier color. Muy bien, ¿cómo va a contar el circuito? ¿Qué esperaría yo ver en el circuito cuando arranque? Obviamente yo lo que espero ver cuando arranque es que primero todos estén apagados, porque eso representa el 0, luego prende el LED 1 para el 1, y luego
Para el LED 2, para el número 2 prendería solamente el LED 2, los demás apagados. Para el número 3, obviamente espero que nomás LED 1 y LED 2 prendan, los demás apagados. Para el 4 solamente prende el LED 3, para el 5 prenden el LED 3 y el LED 1, para el 6 prenden el LED 2 y el LED 3, para el 7 prenden LED 1, LED 2 y LED 3, para el 8 prende solamente el LED 4 y para el 9 prenden el 4 y el 1. Entonces, y luego mis se apagan todos y así estaría contando este contador. ¿Cómo lo veríamos en un diagrama de tiempos? Este es un diagrama de tiempo para ver cómo se vería el circuito. Aquí tenemos la entrada del reloj. Entonces, nuestros circuitos pueden funcionar de dos formas. Los contadores funcionan de dos formas. Más adelante, cuando veamos circuitos secuenciales y flip-flops, vamos a entender esta parte. Pero ahorita lo que tenemos que saber es que pueden contar con los flancos positivos o con los flancos negativos. ¿Cuánto es un flanco positivo? Cuando tenemos el reloj, un flanco negativo es cuando el reloj va de 0 a 1. Estos serían 0 volts y estos serían 5 volts. Aquí, en esta parte, porque estamos utilizando 5 volts en nuestro circuito. Entonces, el 0 es 5 volts y un 1, este es un 1 lógico. El 1 lógico son 5 volts. Entonces, un flanco positivo es cuando el reloj va del 0 al 1. O sea, este es un flanco positivo. Flanco positivo. Este es un flanco positivo. Y un flanco negativo es cuando el reloj va del 1 al 0. Este sería aquí un flanco negativo. Entonces estos circuitos pueden contar tanto con el flanco positivo o con el flanco negativo. No cuentan con el 1 o no cuentan con el 0, sino con los flancos. Entonces este circuito puede contar tanto en el flanco positivo como en el flanco negativo. Yo voy a decir ahorita que este circuito que estamos haciendo nosotros va a contar con el flanco negativo. Puede ser que esté contando con el flanco positivo, pero para ejemplificar aquí yo voy a decir que cuenta con el flanco negativo. Entonces la salida va a cambiar cuando el circuito haga esto. Lo estoy haciendo así para poder tratar de hacer el ejemplo aquí en este esquemático que tengo aquí, en este diagrama. Entonces, al principio, cuando inicia, empieza en 0, entonces todas nuestras salidas, aquí, todas nuestras salidas están en 0. Todas están en 0. Cuando entra el flanco negativo, el primer flanco negativo, la entrada A va a ponerse en 1, porque eso es lo que hace la primera cuenta en 1, y se va a mantener en 1 durante todo el tiempo que no haya otro flanco negativo. Aquí hubo un flanco negativo, y luego aquí hay uno positivo, pero no cambia, va a cambiar hasta que llegue aquí. Las otras salidas se van a mantener sin cambio, mientras este circuito está funcionando hasta aquí. Ok, ¿qué pasa cuando llega el otro flanco? Cuando llega el otro flanco, QA cambia a 0 y QB cambia a 1. Y se van a mantener durante todo el tiempo hasta que llegue el otro flanco. Estas salidas no cambian, están cambiando solamente estas, así es como está contando. Cuando ocurre el siguiente flanco, cambia QA, pero QB se mantiene igual, QB no cambia y se mantiene durante todo el ciclo y las demás siguen igual. Cuando hay otro ciclo, otro flanco negativo, vuelve a cambiar QA y aquí cambia QB y aquí cambia QC. Y se mantienen hasta el otro flanco en el mismo valor. En el otro flanco negativo vuelve a cambiar QA, QB. Aquí tenemos, por ejemplo, QA está en 1, QB se mantiene sin cambio y QC se mantiene sin cambio y QD se mantiene sin cambio. Cuando llega el otro ciclo negativo cambia QA y también cambia QB. QC no cambia y se mantienen sin cambios todo el siguiente tiempo hasta que llegue el siguiente ciclo negativo.
Cuando llega el siguiente ciclo negativo, vuelve a cambiar QA, QB se mantiene sin cambios, QC se mantiene sin cambios y QD se mantiene sin cambios. En el siguiente ciclo cambia QB, ¿sí? Cambia QC y cambia QB, cambia QA, cambia QB, cambia QC y cambia QD. Y se mantienen sin cambios hasta el siguiente ciclo. En el siguiente ciclo vuelve a cambiar QA y también, perdón, el siguiente ciclo, a ver, vamos a ver, cambia QA, cambia QB, perdón, QB no cambia, QD no cambia y QD se mantiene igual. Aquí ya no me va a caber en el pizarrón, pero en el siguiente ciclo, en esta parte de aquí, en el siguiente ciclo que vamos a ver, va a cambiar. A ver si alcanzo a dibujar y se alcanza a ver. Para dibujar el siguiente ciclo negativo. Aquí y aquí. Ok. Parece que se alcanza a verse. Okay. En el siguiente ciclo, aquí cambia QA, perdón, cambia QA. Y llegamos exactamente otra vez a esta misma parte y se vuelven a hacer QD, se hace 0 otra vez aquí. Entonces vamos a ver exactamente qué es lo que pasa. Para irle poniendo numeritos. Vamos a iniciar cuando estamos en esta parte. Estamos en un color diferente. Estamos en 0, 0, 0, 0. Ok, estamos en 0. Cuando llega el ciclo de reloj, cambiamos a 1, 0, 0, 0. En el siguiente ciclo de reloj cambiamos a 0, 1, 0, 0. En el siguiente ciclo de reloj cambiamos a 1, 1, 0, 0. En el siguiente ciclo de reloj cambiamos a 0, 0, 1, 0. En el siguiente ciclo de reloj estamos en 1, 0, 1, 0. En el siguiente ciclo de reloj estamos en 0, 1, 1, 0. En el siguiente ciclo de reloj estamos en 1, 1, 1, 0. En el siguiente ciclo de reloj estamos en 0, 0, 0, 1. Y en el siguiente ciclo de reloj estamos en 1, 0, 0, 1. Y luego volvemos otra vez a 0, 0, 0. Si se fijan ustedes aquí y ven el diagrama, realmente estamos contando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces de esa forma estamos haciendo el conteo del 0 al 9 con un diagrama de tiempo. Este es un diagrama de tiempos viendo cómo cada señal va cambiando conforme pasa el tiempo. Y se fijan, QA siempre está cambiando, QB no está cambiando siempre, o sea, lo pueden ver en la tabla que les mostré de tiempos. QC tampoco está cambiando siempre y QD. Entonces QA va cambiando siempre, siempre tenemos esta señal y podemos ver, si vemos de esta forma, también lo que podemos hacer o lo que tenemos aquí es un divisor de frecuencias. Si nosotros tenemos una frecuencia aquí de entrada, en este reloj, si tenemos una frecuencia aquí de entrada, la salida QA lo divide entre 2, la salida QB lo divide entre 4, la salida QC lo divide entre 8 y la salida QD lo divide entre 16. Entonces de esta forma, bueno, si esta salida contara, si este chip contara hasta el 16, pero no cuenta hasta el 16, entonces
solamente podríamos obtener 2, 4 y 8 en este contador, y podríamos dividir la entrada o la señal de entrada, la podríamos estar dividiendo de esa forma si ocupáramos dividir una señal o una frecuencia. Son aplicaciones que se tienen con los contadores para hacer divisiones en la frecuencia, en algunas aplicaciones donde se utiliza. Ahorita en general lo que yo quería, o lo que quiero que entiendan, es cómo funciona el 7490. Lo voy a ver en el laboratorio, lo vamos a ver contar, y vamos ir viendo con ellos el 90, el 93, y después voy a ver un decodificador para que podamos ver los números en formato que entendemos fácilmente, y luego haremos una aplicación con ellos para tener un mejor entendimiento de para qué lo podemos utilizar. Entonces, los veo en el siguiente video.